Hoy estamos con la psicopedagoga y también licenciada en psicología Alejandra Libenson, donde la vamos a ir conociendo. Vamos a conocer cómo fue su crianza, cómo fueron sus padres, cómo llegaron sus hijos, todas esas etapas maravillosas hasta que llegó a ser autora de 2 libros, también fue parte de un proyecto muy lindo en UNICEF y muchas cosas más. Así que ya mismo comenzamos con ella porque es un gusto tenerla y conocerla porque es una de las tantas profesionales que forman parte del staff de Crianza TV. ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien? Pau, muy bien. ¿Cómo estás vos? Muy bien, contenta de conocerte juntos con todo el público porque queremos saber dónde naciste, sos de capital, naciste en una provincia. ¿Cómo fue? Nací en Buenos Aires, nací en el Hospital Británico de la Ciudad de Buenos Aires el 24 de julio de 1961. Y bueno, me crié en un barrio del sur de Constitución, donde en el mismo edificio no solo vivían mis padres, sino que vivía mi abuela, 2 tías abuelas, amigas de mis abuelas. Era como una gran tribu. Y tal cual, yo justo te iba a decir, ahora que se habla de tribu en aquella oportunidad, ¿no era? Sí, yo ya me sentía acompañada porque cuando no estaba mi mamá, porque trabajaba todo el día, o no estaba mi papá, siempre alguien me estaba esperando con la leche, con el desayuno, con el almuerzo, con la cena. Hasta incluso a veces me gustaba más dormir en la casa de una tía abuela que en mi propia casa. Claro, y siempre pasa, aparte nos mimas más, nos permiten más cosas. Exactamente. Y bueno, y aparte tengo una hermana mayor, nos llevamos 8 años y era muy difícil tener espacios compartidos con ella. Por lo tanto, teníamos como 2 vidas paralelas, mi hermana y yo. Y bueno, me crié muy feliz en esa familia extendida y me sentí muy querida y muy acompañada. Bueno, y cuando tu mamá, es decir, a mí me encanta contarle a mis hijos el momento del parto. ¿Conoces cómo fue tu parto? ¿Te lo contaron? ¿Te amamantaron? Sí, mi mamá siempre me dice que yo dormía muchísimo, que fue la primera vez que se hacía el parto sin dolor acá en la Argentina y que ella en el Hospital Británico, que era un hospital de avanzada en ese momento, se hacía un curso de parto sin dolor y que ella lo hizo. Mirá. Por lo tanto, habla de su segundo embarazo, digamos, y su segundo parto con mucha alegría y con mucha satisfacción. Y creo que tuvo que ver con esto, como que se tomó un tiempo para prepararse para ese momento, que aunque uno tenga muchos hijos, siempre es único. Y no sé si le fue tan bien con mi hermana, porque mi hermana es 8 años mayor que yo, mi mamá era muy joven y bueno, padeció todo lo que padece una primera hija, ¿no? La primogénita en una familia, ¿no? Qué importante es prepararse para ese camino tan lindo, ¿no? Que es lo que uno muchas veces ahora sabe que durante el embarazo se puede preparar para ese alumbramiento que va a ser magnífico y como bien vos decías, cada hijo es diferente. Hay mamás que dicen que cada hijo es primero. Totalmente. Porque son distintos. Cada hijo es primero y es muy difícil siempre compararlo con otro, porque siempre alguno va a salir perdiendo, porque en las diferencias a veces uno tiende a ver lo que no tiene el otro y no lo que tienen en común. Por eso es importante, y yo de paso les digo, que tratemos siempre de entender que cada hijo hay que mirarlo en particular y ver sus logros y sus crecimientos en su propio desarrollo y sus propias competencias, ¿no? Y no en competencia con otros, que fue un tema bastante importante Claro. en mi familia, porque había ciertos celos y cierto mito familiar que decía que cuando yo nací, mi hermana se puso a llorar. Y bueno, obvio. También cuando nació mi segunda hija, mi primera hija Tatiana, que tenía 2 años y 4 meses, y vino a verla, dijo, ¿y esa nena cuándo se va? ¿No? ¿Cuándo va a dejar de llorar esa, ¿no? El hijo mayor siempre protesta por dejar de ser único, ¿no? Pero bueno, en las familias crecen esos mitos luego. Y esos celos transitaron nuestra relación bastante. Mirá, y eso que había una gran diferencia de edad que por ahí podía comprender más la de 8. Pero los hermanos siempre son hermanos. Siempre Yo son aprendí que los hermanos son ideales para empezar a tener los primeros fracasos en una negociación, porque es el primero que te traiciona, el primero que te miente o no. Vos sabés que yo tengo 3 hijos y en un momento cuando tenía 2 hijas quise tener un tercer hijo, justamente para romper el hechizo, ¿no? Porque con 3 la fantasía era, van a negociar mejor, van a acordar mejor. Y funcionó, y siempre un poco con el padre de mis hijos decíamos, primero cuídense entre ustedes y después a nosotros. No se buchoneen, no nos hagan cómplices de cosas que tienen que resolver entre ustedes. Y la verdad que fue lo mejor que pudimos haber hecho dentro de las cosas que hicimos juntos. Porque mis hijos se quieren mucho, se pelean, se cuestionan, pero de verdad se priorizan ante todo, y especialmente frente a los demás y especialmente frente a sus padres.
Y eso es un logro y que uno se la tiene que bancar, ¿no? De alguna manera. Obviamente, a mí me encanta cuando son cómplices en algo, comparten algo. Está Pero bueno. nos fuimos ya Sí. ya me contó que ya tiene 3 hijos, pero ahí vamos a llegar en un ratito. Bueno. ¿Te dieron la teta? Me dieron la teta, sí, sí. Mi mamá trabajaba muchas horas y pedía permiso al mediodía para venir a amamantarme y decían, ay, ya va Betty a dar la teta, como que medio que la cargaban, ¿no? Mira. Porque ella como lo relata, porque en realidad la vida es un relato, es lo que te cuentan y lo que el otro recuerda y lo que te comparte. Y ella en su relato familiar siempre le dio un lugar importante al amamantamiento. Y de hecho, bueno, yo tuve la suerte de poder amamantar a mis 3 hijos, el último con mucha dificultad, tuve que pedir ayuda, pero lo logramos, porque coincidió justo con la muerte de mi papá. Ah, claro. Sí, un tema triste. Bueno, a mí coincidió con la muerte de mi mamá, mi segunda hija, así que lo entiendo y llegué. Pero bueno, antes de que te me emociones, bueno, después empezaste la escuela, te empezaste a instruir. ¿Y cómo llegaste a tu primera profesión, que fue la psicopedagogía? ¿Por qué? Yo te diría que casi por casualidad. Ajá. Éramos compañeras con una amiga Dolinda en el secundario y ya había que anotarse. Teníamos 17 años, empezaba el curso de ingreso, era época del proceso, no se podía uno anotar en carreras humanísticas en las universidades estatales. Y ella me dijo, me voy a anotar en psicopedagogía, ¿por qué no venís conmigo? ¿Y de qué se trata? Bueno, no sé, fíjate. Fui a una orientación vocacional de la prepaga, hice como una movida medio así como ansiosa. Y finalmente en la orientación vocacional me aparece como una posibilidad. Y bueno, junto con la posibilidad también de ir con una amiga, funcionó. Y ahí hice mis 4 grandes amigas de la carrera y nos recibimos juntas en el 83, en pleno comienzo de la democracia, Wow. y fue realmente una experiencia maravillosa. Pero luego, con el tiempo, fue mutando hasta que en otra etapa, que ya te contaré, elegí hacer la reválida de algunas materias para convertirme en psicóloga, que es la profesión que más ejerzo ahora, pero entiendo que no podría ser quien soy si no hubiera sido antes psicopedagoga. ¿Qué es una psicopedagoga? Porque vos hablas de esta palabra que es común, o a veces lo llaman del colegio a las mamás y dicen, no, porque la vio la psicopedagoga y todos se asustan, ¿viste? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué diagnóstico ha? ¿Qué hace una psicopedagoga? Uy, esa siempre fue la gran pregunta. ¿Y ustedes de qué trabajan? Una psicóloga hace lo mismo y en realidad depende. Claro. Una psicopedagoga puede trabajar como un apoyo escolar, que no necesariamente esa es su función, pero si es una buena psicopedagoga, lo que tiene que hacer es como diagnosticar el modelo de aprendizaje familiar dentro de un contexto, ¿no? ¿Cómo funciona esa familia? ¿Cómo valoran el lugar del conocimiento? ¿Cómo aprende ese niño en los primeros años de vida? Que son las matrices de aprendizaje vincular, porque nadie aprende solo. Todos aprendemos junto con otros. Y el buen psicopedagogo, entre comillas, tiene que formarse mucho después de que sale de la facultad. Porque justamente en la práctica, en la experiencia hospitalaria, en las concurrencias, uno ahí aprende de verdad a aprender junto con el niño y ver cuáles son sus dificultades, por qué no está pudiendo incorporar la lectoescritura, por qué le va tan mal en la escuela, por qué en esa familia se valora tanto la nota y no el esfuerzo. Como que cada familia tiene un patrón de aprendizaje diferente y un valor que le da a la inteligencia diferente. Y hay muchos tipos de inteligencia, que ya será para otro momento contártelo. Pero yo creo que el psicopedagogo tiene que tener esa mirada clínica para ver qué cosas sí sabe y puede aprender un niño y no ir a lo que la sociedad nos pide, es a ver lo que no puede, a ver qué hace mal, a ver por qué no pasa de grado. Si nos metemos por ese lado, estamos en problemas. Es cierto, es decir que el psicopedagoga trabaja sobre los chicos. Trabaja con las familias. Ah, la familia en general. Por lo menos Pero desde la mirada del niño. desde la mirada del niño, entendiendo que el que le está costando aprender es al niño, pero el niño está dentro de una familia. Claro. Y hay que conocer a su familia, los vínculos, los hermanos y qué valor tiene el aprendizaje en esa familia. Y también qué escolaridad está haciendo ese niño, si es la escolaridad adecuada para las características de este niño. Yo he tenido muchos pacientes que al cambiar de escuela han mejorado muchísimo. Y no necesariamente tuvo que hacer grandes cambios propios, sino que la escuela lo pueda alojar, contener, comprender y acompañar su propio proceso de aprendizaje. Sí, eso es tal cual, eso es muy importante. A veces los padres no, porque lo quiero mandar a la mejor escuela, porque le enseñan todo esto y por ahí él no está preparado o va un poquito más lento, entonces tiene una exigencia doble y no le dan esa posibilidad o el tiempo para madurar en esa parte cognitiva. Exacto. Y
ahora no era el tiempo, pero a lo mejor en 2 años puede volver a ese colegio, vaya a saber, o yo creo que después se define la profesión, pero bueno. Es así, el tiempo es de cada niño. Lo que pasa es que las escuelas en general normativizan los tiempos. Obvio. Hay escuelas que yo no comparto que pretenden que los niños en sala de 3 no usen pañales. No, ya me enteré. ¿Eh? Ya me enteré que eso es terrible, porque hasta los 4 o 5 años es normal, vamos a entenderlo, normal. Y cada niño tiene su propio proceso de aprender a dejar los pañales, que es mucho más que abandonar el objeto pañal. Sí. Implica un montón de procesos de despedidas, de duelos, de aprendizajes previos, que ya también hablaremos, ¿no? De qué tiene que pasar antes para que un niño esté preparado. ¿Y por qué? ¿Quién dice que a los 3 años hay que estar sin pañales? Entonces, mamás y papás, yo les digo, háganse preguntas en relación a qué escuela quiero para mi hijo. Y si la escuela que ya de por sí me está normatizando el control de esfínteres, ¿después qué vendrá? Es verdad. Bueno, nos metimos en esta profesión, pero después llegó la psicóloga. ¿Y la psicóloga a dónde fue? Digamos, ¿qué función cumple una psicóloga? ¿Son especialidades? Porque me he enterado que sí hay especialidades en psicología, porque hay psicólogas para parejas, psicólogas para niños, ¿es así? ¿O uno cuando sale de la carrera es en general y se va especializando? Mira, yo volví a la misma Universidad de El Salvador a continuar mi formación con mujeres jóvenes, y yo era de las más viejas, ¿no? Que cuando terminaba la clase seguía preguntando y me miraban con cara, ya es la hora, ¿no? Sí. En realidad yo no sabía muy bien hacia dónde apuntaba, lo que yo sí ya estaba trabajando en primera infancia. Y me gustaba mucho más trabajar con los padres que con los niños en el consultorio. Y entendía que los grandes cambios se producían trabajando con la pareja de padres cuidadores o quien ocupara la función materna o paterna, y que eso hacía efecto directo en la educación y crianza de los chicos. Entonces, la carrera, bueno, es general, obviamente, y las materias son generales, pero yo ya tenía experiencia de trabajo en primera infancia y mi mirada siempre fue a ver qué le aporto, qué plus le puedo aportar más a esto que yo quiero, es de acompañar a las familias, ¿no? Y a estas familias diversas que cada día se están constituyendo con más fuerza. Y bueno, para eso me sirvió la psicología, ¿no? Bueno, nos metimos en la carrera. Ahora, ¿cuándo formaste tu familia? ¿Entre medio de las carreras, antes, después? Bueno, mi familia la formé después de ser psicopedagoga. Bien. Mis 3 hijos son... ¿Cómo lo conociste a tu marido? Bueno, mis 3 hijos son del segundo marido que tuve. Bien. Yo me casé a los 23 años por primera vez. No tuve hijos, sí tuve una experiencia de un embarazo que perdí. Y luego, bueno, de un tiempo me separé y al tiempo me fui a vivir sola y el padre de mis hijos también, a los meses. Y nos conocimos siendo vecinos. Mira. Y fuimos construyendo un vínculo a partir, cada uno venía de sus propias vivencias, de sus propias historias, él con una idea, yo con otra. Y en el encuentro se fue produciendo el amor. El amor. Y bueno, luego de a poco fueron llegando los hijos. Bueno, nos casamos, nació Tatiana, que tiene 29 años, para 30. Luego nació Lara, que tiene 27 años. Y luego de varios intentos fallidos, finalmente nació Axel, que tiene 21 años. Bueno, ¿y esos intentos fallidos se debe a algo, a alguna causa? En ese momento no lo sabía. Yo me quedaba embarazada con facilidad, pero a la 8ª, 9ª semanas o había un detenimiento del crecimiento embrionario, o se veía que algo estaba pasando y no llegaban a término, incluso uno hasta las 16 semanas. Y luego llegué a un médico, el doctor Alejandro Falco, que lo amo profundamente, que creo que es el otro padre de mi hijo, Axel, que cuando fui a su consultorio embarazada me dijo, a este lo vamos a hacer nacer. ¿Y viste cuando mirás a alguien a los ojos y decís, convencido, yo te creo? Y él venía de Londres de hacer no sé qué curso y me dijo, ya vas a empezar a tomar una aspirineta diaria. Y con eso me fue controlando, yo ya tenía 36 años y me fue acompañando. Y bueno, a lo largo se entendió que tenía como las anticardiolipinas, que es un anticuerpo vinculado a la trombofilia, que estaban disfuncionales, y que esto generalmente hace que la sangre esté más espesa, por lo tanto no llegaba la oxigenación placentaria y los bebés no podían seguir creciendo en la panza y se detenía el crecimiento. Y este era el motivo de las sucesivas pérdidas. Cuando lo conozco a él, bueno, santo remedio, ese embarazo siguió su curso y Axel a las 38 semanas finalmente nació. Normal. Sí, un mes antes estuvo un poco en incubadora. Yo tenía en mi sangre
A negativo y la sangre del padre de mis hijos A positivo. Se me positivizó una CUMS, que es un análisis en sangre para ver la incompatibilidad sanguínea entre los padres. No sé si No, lo no lo saben. conozco. Pero a veces hay que observar bien qué sangre tiene la mamá y qué sangre tiene el papá, porque con los embarazos puede pasar a la placenta, a la sangre del bebé, la sangre que no es la propia y puede dañar o causar algún efecto en el bebé. Bueno, eso me sucedió en el final del embarazo de Axel. Gracias a una hematóloga que me acompañaba, también lo vio y indujeron el parto un mes antes. Bien. Así que era un combo, era todo. Venía con una mochila importante este niño, ¿no? Bueno, pero noto una cosa, vos tuviste a las 2 nenas normal, es decir, ahí no hubo ningún problema. No. Después llegó esto, ¿quiere decir que hubo un cambio en tu cuerpo que hizo que provocara este principio de trombofilia? Posiblemente son enfermedades autoinmunes. Bien. Y tal vez se despiertan sin que uno lo detecte por alguna situación de la vida, no sé, de la vida diaria, o que estuvieron dormidas antes y que, no sé, no hay una explicación. Lo autoinmune no tiene mucha explicación, pero yo tengo algunas cuestiones autoinmunes en mi vida que dan cuenta de que esto es un aspecto más de eso, ¿no? Y que se mostró a través de estas pérdidas. Bueno, y llegó Axel. Vos dijiste que estuvo en incubadora, nos adelantabas al comienzo de esta nota que pasaste un momento muy difícil, que fue la desaparición física del papi, pero estaba ahí seguramente. Sí, fue en un lapso de 6 meses. Él nació, Axel, el 9 de marzo, y mi papá falleció en septiembre y cursó una enfermedad en el medio. Y bueno, yo estaba con mi hija de 5 años, mi otra hija de 2 años y pico. Mi hijo recién nacido, amamantándolo. Te imaginas que amamantarlo no fue fácil. Acompañar a mi madre, a mi hermana y a mi papá tampoco. Y bueno, fue una turbulencia de amor y dolor muy intensa, como la vida y la muerte, ¿no? Bueno, y seguramente uno con la teta le transmite todo, así que él trataba de contenerte a vos, yo creo que en ese momento. Bueno, pero antes también le diste la teta a Tatiana y a Lara. ¿Cómo fueron esos procesos? ¿Te acompañaron? ¿Te acercaste? No sé, yo por ejemplo me acerqué a la Lía a la leche, porque en tu época, ¿cómo te enseñaban a amamantar? ¿Tus tías, tus abuelas o aprendiste en tribu con toda la familia? Mira, hice un curso de preparto y éramos 8 conocidas que nos hicimos amigas. De hecho, la primera reunión después de que nacieron, estaban los 8 bebés, 7 mujeres y un varón sentadas con la cabeza que se les iba para el costado. Y nos conocimos ahí. Hicimos un curso maravilloso y otro que yo hice por fuera. Y cuando la tuve a mi hija Tatiana en el 90, wow, en el Otamendi, lo primero que vino es una especialista que me dijo, usted se pone de costado, le pone la teta así, le mete así, espera, succiona 5 minutos, la cambia de lugar. Y yo, me repite, por favor, yo estaba ahí recién parida y lo tengo filmado, ¿te acordás de esas camaritas de antes? Lo tengo filmado y la veo ahora y parece Gasalla, explicándome las cosas, ¿no? Como la empleada pública, pero en ese momento me quiso ayudar a su manera, tenía como un guión, pero yo en las 2 primeras palabras que me dijo, yo decía, ¿y ahora qué hago? Y bueno, y Tatiana fue encontrando la manera de buscar y yo de dar y nos vinculamos de entrada y sí, la verdad que lo disfruté muchísimo, el amamantamiento de Tatiana y de Lara, y de Axel también, el tiempo que pude, ¿no? De otra manera, en otro contexto, yo era más grande, ya había vivido la experiencia del amamantamiento y a la vez sabía que el vínculo era mucho más que la teta. Sí. Entonces trataba de asumir que había cosas que iba a poder y cosas que no, pero que lo que estaba en juego ahí era otra cosa. Por eso te dije que en esa oportunidad Axel te contuvo a vos, porque la teta es contención también, más allá del alimento, que fue al revés. Y era un bebé alegre y como dijo mi papá, me voy y dejo un representante. Mi amor. Bueno, y llegaron los chicos, llegaron tus libros. ¿Cuándo empezaste a empezar a plasmar tus conocimientos en 2 libros magníficos? También de casualidad. Mirá. Así como nosotras nos hemos conocido en un contexto azaroso. Por Nara, ¿no? Yoli, que la amo, que es una compañera mía del canal de la música, una divina, y dice, ay, la conozco, Alejandra, se tienen que conocer, es divina, y tiene que ir a crianza, y acá por eso hoy está con nosotros. Yo te agradezco. Y la verdad que lo del libro fue azaroso, porque cuando mi hijo Axel empezó Sala de 3, conocí una pareja de padres muy simpática, uruguayos, y en un momento me comentó que era editor. Ah, sí, le digo yo, mira, yo tengo un libro. No tenía ningún libro, tenía un montón de preguntas que yo ya venía contestando en una página web, Planeta Mamá, donde hace 20 años que escribía,
y que eran papás y mamás de todo el mundo de habla hispana que me hacían preguntas sobre la crianza. Y yo las fui catalogando y armando y tenía una base de datos junto con quien me convocó, a Don Orden, por supuesto, ¿no? Y bueno, digo por supuesto, en realidad no debería ser todo por supuesto, No, pero no, era... pero sí, lo que quisiste marcar es que lo hiciste con amor. Claro, yo Más lo venía allá, haciendo claro. y lo disfrutaba y era un acuerdo de partes cuando yo decía, mira, lo hago porque me encanta, el dinero ya vendrá, como diciendo, y Sí, vino después. tal cual, exacto. Y cuando lo conocí a él de casualidad me dice, bueno, vení mañana a la oficina. Y yo digo, ¿qué editorial será? Y era Santillán Alfaguara, No. Aguilar. Yo digo, ¿en qué lío me metí? No. Esa noche me puse a hacer el índice, el abstract, empecé a pensar qué títulos le pongo, hablaba con el padre de mis hijos. Nada, y fui a hablar con Julia Salzman, que era la editora, y le interesó el proyecto. Y a mí, te imaginas, se me salía el corazón de amor. Y ahí nació el primer libro, Criando hijos, creando personas. Un libro para acompañar la crianza de los bebés y niños pequeños, las preguntas y respuestas, que no sé, me acuerdo la bajada, lo tengo ahí, fue en el 2003. Mirá. O sea, es un libro, ya tiene, no la mayoría de edad, pero anda por ahí. Y bueno, así nació ese primer libro, y luego con el tiempo caminaba con una amiga por Palermo, y digo, estoy con deseo de escribir otro libro. Y dale, me dice, vos cuando vas por tu deseo, funciona. Y me contacté, ya esta persona no estaba más en la editorial, se había ido a vivir a México, y bueno, me dio el teléfono de otra persona, me citó en la oficina, le conté, me interesa, otra vez, porque a veces uno se encuentra con su deseo y se asusta. No, es que en realidad yo creo en la ley de atracción. Cuando vos deseas algo con tanto amor, se te aparecen las personas que son necesarias para llevar a cabo ese camino, ¿viste? Ay, sí. Yo disfruto, por ejemplo, haberte conocido a vos, que te hayan acercado. Me parece que eso hay que tomarlo. El cuerpo habla y mucho. Sí, yo sentí que era el momento también de hacerlo. Y también me agarró en un momento turbulento de mi vida, porque en el medio me separé del padre de mis hijos, y yo seguí para adelante y entregué en tiempo y forma, y nació Los Nuevos Padres, que es un libro que te di, que es un libro para acompañar a los padres en el escenario de hoy, a los padres y madres, ¿no? Y bueno, que fue un libro más teórico, siempre destinado a los padres, madres y adultos cercanos a bebés y niños, pero ya con una fundamentación mayor, donde las experiencias personales eran el apoyo para el texto. Y en el primero era al revés. Lo valioso eran que los protagonistas eran las preguntas, y yo después hacía un comentario teórico, entre comillas, sobre las respuestas y preguntas. Acá era al revés, era meterme más con la fundamentación de por qué yo pienso las cosas de tal manera. Bien. Fue como un camino más interno, más teórico, de mucho estudio, y bueno, fue hermoso. Y ya tengo ganas y tengo deseo de mi tercer libro. Así que quien quiera ayudarme y acompañarme, porque siempre me encanta escribir y me encanta comunicar, te habrás dado cuenta que no paro de hablar, sí. Y creo que los medios de comunicación son el medio por excelencia para hacer prevención. Y los niños y niñas necesitan que sus padres los escuchen, y a veces necesitan de ciertos intermediarios para ser escuchados, que somos nosotros, que les mostramos a estos papás y a estas mamás que hay cosas que los niños les están diciendo y que por ahí, en el fragor de la vida cotidiana, no lo pueden escuchar. Es cierto, y aparte, dale para adelante, dale, porque el poder paralelo a la inteligencia artificial, que es todo lo que se viene, son las relaciones humanas. Sí. Y eso es lo que más va a crecer, lo que más necesitamos, y lo que sobre todo le pasan a los padres de hoy con los niños de hoy que están en otra comunicación, es esto. Así que dale para adelante, que vamos a estar ahí, bueno, y lo vamos también a presentar aquí en Crianza TV. Yo creo que hay que recuperar el valor del cuerpo, de la presencia, del contacto. Por supuesto, sin demonizar la tecnología, la virtualidad que hasta ha salvado vidas. Pero entendamos que también tenemos que poner el cuerpo en cada día, en cada acto cotidiano, aunque sea 5 minutos. Pero tenés que poner el cuerpo, bajar al piso, jugar y jugarte con quien estás, ya sean niños o adultos. Vos dijiste, con media hora, 10 minutos por día, que lo escuches. Y lo escuches es decir, dejo el celular, dejo la tele, dejo todo lo que está en mi entorno, y decirle, hijo, ¿qué te pasa? Contame. No le pregunto nunca qué hiciste hoy. ¿Qué querés contarme hoy? ¿Qué es lo que te pareció maravilloso? Cambiale la pregunta, jugale, que vas a ver cómo se engancha. Sí, porque si uno se pone a interrogarlos, los chicos se cierran. Sí. ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué comiste? Nada. ¿Dormiste? Sí. El chico lo que quiere decir, ¿cómo la pasaste? ¿Te divertiste?
Bueno, cuando quieras me contás, vení, vamos a tomar la leche. Y entonces uno se hace medio el distraído, y los chicos, ¿sabes qué pasó hoy? Sí. Y te empiezan a contar espontáneamente. Ahora si te pones así tipo interrogatorio policial, los chicos se cierran, pero es parte de su crecimiento, su identidad. El no para un niño es yo, es la autoafirmación. Cuanto más uno quiere imponer su voluntad, los chicos más desafío. Y es un niño absolutamente esperable. Que te diga, no te quiero contar ahora porque no quiero. Y a los 2 minutos te está contando la vida. Sí. Pero en el momento quiere ser él el que decida, ¿no? Ale, muchas gracias. Un placer, gracias a vos, Pau.